Bienvenidos. Hoy hablaremos de César Vallejo, uno de los peruanos más universales, cuya obra ha trascendido fronteras y es estudiada en todo el mundo. Hablar de Vallejo es hablar de Perú, de su identidad y sus luchas. Viajemos en el tiempo para conocer la historia y el impacto de su cuento más emblemático, dentro de su visión marxista, Paco Yunque. Soy Dilmer Galvez y los invito a descubrir cómo Vallejo denunció a través de la literatura las desigualdades que marcan desde la infancia el destino de muchos. A lo largo de la historia, la desigualdad ha marcado la vida de muchas personas, lo que hoy conocemos como exclusión social. En el ámbito escolar, este problema se manifiesta como bullying, una realidad que no es nueva. Uno de los más grandes poetas del Perú plasmó esta injusticia en un cuento que expone el maltrato y la diferencia de clase de su época. Descubramos más sobre su visión y legado. César Abraham Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, un pueblo fundado en el siglo XVI en la Sierra de la Libertad. Fue el menor de 10 hermanos en una familia humilde, hijo del abogado Francisco de Paula Vallejo y María de los Santos Mendoza, descendiente de sacerdotes españoles y madres indígenas. Estudió la primaria en su pueblo y la secundaria en Huamachuco, destacando como buen estudiante. En 1910 viajó a Trujillo para ingresar a la Facultad de Letras, pero dificultades económicas lo obligaron a regresar a Santiago de Chuco, donde ayudó a su padre en la mina de Quirubilca. En 1911 se trasladó a Lima para continuar sus estudios y se integró a círculos literarios. A pesar de la precariedad y el poco reconocimiento, persistió en su escritura, dando voz a los oprimidos. A lo largo de su vida viajó a Europa, principalmente a París, donde vivió las tensiones de las guerras y luchas sociales del siglo XX. Su obra evolucionó del modernismo poético a un firme compromiso con las causas sociales y políticas. En París conoció a su esposa, la francesa Georgette Philippard, quien lo acompañó hasta sus últimos días. César Vallejo falleció el 15 de abril de 1938 en París, a los 46 años, a causa de una enfermedad aún incierta. Sus restos descansan en el cementerio Montparnasse. Ahora que ya conoces un poco más sobre la vida del poeta peruano y de las injusticias que tuvo que atravesar a lo largo de su vida, podemos ver que no quedó como un simple recuerdo, sino que le sirvió como fuente de inspiraciones para una de sus populares obras. Una de ellas es Paco Yunque, un cuento escrito en 1931 que marcó un hito en la literatura peruana. Aunque breve, la obra es una denuncia que refleja la esencia de las luchas sociales que tanto preocupaban al autor: la injusticia, la violencia escolar y la diferencia de clase. A continuación, daremos datos importantes del cuento marxista Paco Yunque. El relato narra la historia de Paco, un niño de una familia pobre, que enfrenta las crueles discriminaciones dentro de la escuela. A través de su personaje, Vallejo denuncia la violencia de los poderosos, reflejando la opresión no solo social, sino también emocional que afecta a los más débiles. Los niños de clases altas como Humberto ejercen su poder sobre los más humildes, sin consecuencias, lo que naturaliza el abuso y la discriminación desde la infancia. La relación entre Humberto y Paco Yunque evidencia que estas diferencias de clase no son exclusivas de la sociedad adulta, sino que se inculcan desde la niñez
preparando a los niños para aceptar su lugar en una jerarquía social injusta. Uno de los momentos más reveladores de esta situación es la indiferencia del maestro ante los abusos de Humberto. En lugar de sancionar sus actos de violencia y favoritismo, el profesor lo protege y minimiza sus faltas. ¡Silencio! ¿Qué desorden es este? ¿Qué está ocurriendo, Paco Fariña? Señor, Grieve me ha pegado. Paco nunca lo ha visto. ¿Es eso verdad, Paco? ¡Responda! Yunga no dice nada porque Grieve le pega. ¿Es eso verdad, Grieve? No, señor, yo no le he pegado. Bueno, si usted dice que no le ha pegado, yo le creo. Usted es un chico No lo decente. castiga porque su papá es rico. ¿Qué está usted diciendo? Humberto Grieve es un buen alumno. Sean ricos o pobres, yo igual los castigo. Este pasaje ilustra cómo el maestro confía ciegamente en Humberto, debido a su posición social, ignorando las versiones de los demás niños. La actitud del docente refleja un sistema que, en lugar de garantizar justicia, refleja el privilegio y desampara a los más vulnerables. En este sentido, Vallejo evidencia cómo la educación no solo reproduce las desigualdades sociales, sino que las legitima, preparando a los niños de clases altas para dominar sin temor a represalias, mientras que los de clases bajas aprenden a aceptar su sometimiento como parte de una norma. Según García y Huidobro, en el 2012, citado en Canasta 2018, menciona que los niños en desventaja socioeconómica no solo tienen menor acceso a una educación de calidad, sino que enfrentan un sistema que refuerza la exclusión. En este sentido, Vallejo subraya cómo los niños más pobres quedan atrapados en un ciclo de desigualdad. Bueno, sin embargo, la interpretación de Paco Yunque no ha sido unánime. Mientras algunos lo consideran simplemente un relato infantil sobre el acoso escolar, otros sostienen que va más allá, funcionando como una denuncia hacia la impunidad dentro del aula y de las injusticias cometidas en la educación. ¿Refleja este cuento la educación como un mecanismo de perpetuación de la desigualdad? Como vemos, a lo largo de este relato, el protagonista sufre constantes abusos por parte de Humberto Grieve, ya que, como sabemos, su mamá trabaja en su casa y bueno, él tiene un mayor estatus económico, lo cual hace que él se sienta intocable, porque nunca se le es castigado ni se le impone alguna sanción ante todos los abusos que este chico comete. El magíster Juan Malpartida Ceballos nos comenta: ¿qué significa la obra Paco Yunque? El final del cuento nos muestra a un niño que representa simbólicamente al pobre, al desclasado, al que nada tiene. Paco Yunque es un símbolo de la pobreza, es un símbolo de la miseria, del mundo paupérrimo. César Vallejo, en el cuento Paco Yunque, plantea un mensaje realista de la existencia del pobre en el mundo, un pobre que aún teniendo voz nadie le escucha, un pobre que no representa nada, mientras que, por el otro lado, Humberto Grieve es representado como el rico. Si bien es cierto, es el hijo del rico, representa al rico, al que todo lo tiene, al que todo posee, el gran explotador, el que lleva a la pobreza y a la ignorancia a los otros, que son la mayoría, como en este ejemplo. Siempre hay un ser dominante y hay una cadena de dominados. César Vallejo, escritor de profundas contradicciones y sensibilidad inigualable, trasciende en el tiempo con su denuncia de las desigualdades. Paco Yunque es un testimonio conmovedor de la injusticia social, que evidencia cómo la marginación y el abuso siguen vigentes desde la infancia. En el Perú, esta desigualdad persiste, especialmente en zonas rurales, donde muchos niños enfrentan barreras educativas por falta de acceso a escuelas, recursos y por la discriminación estructural. Comunidades andinas y amazónicas aún sufren las mismas exclusiones que Vallejo denunció. Su historia no solo invita a reflexión, sino a la acción. Mientras existan niños como Paco Yunque, su voz seguirá siendo un llamado urgente al cambio.